En esta oportunidad vamos a platicar del primer molar superior. Es la pieza más compleja que existe en la dentición humana. Vamos a ver en el transcurso de la presentación que no solo en su parte coronal, donde puede presentar una complejidad en cuanto al número de cúspides. Vamos a encontrar 4 cúspides, una de ellas muy compleja como es la cúspide mesiolingual, que presenta 2 rebordes triangulares que pueden formar estructuras nuevas, una cresta transversa y una cresta oblicua. Esta pieza también presenta el tubérculo de Carabelli, que es de los accidentes morfológicos más estudiados a lo largo de la historia. Puede presentar la cresta transversa anterior transversal ridge o ATR, y una cúspide distolingual muy pequeña. En su parte radicular presenta 3 raíces bastante separadas y la raíz mesiobucal puede presentar 2 conductos radiculares. Realmente es una pieza muy interesante para que podamos analizar. Vamos a iniciar con las generalidades del primer molar superior. Siempre que hablamos de las piezas, tratamos de hablar de las funciones y generalidades en cuanto a función de grupo. Los molares superiores constituyen una serie decreciente. Siempre le damos importancia a qué tipo de serie pertenece cada uno de los grupos de las piezas dentales, porque es importante que nosotros sepamos. Cuando es una serie decreciente, en este caso el primer molar superior es más grande en todas sus dimensiones que el segundo, y el segundo más grande en todas sus dimensiones que el tercero. Conforme avancemos en las clases, vamos a ver que el primer molar superior siempre es un tipo 1, es una clasificación propia de los molares superiores. El segundo molar es un tipo 2 y el tercer molar es un tipo 3. Entonces eso hace que constituyan una serie decreciente. Es importante tomarlo en cuenta. Autores como Woffel mencionan que hasta el 80% de la masticación y la trituración de los alimentos se lleva a cabo en esta gran cara oclusal del primer molar superior junto con la cara oclusal del primer molar inferior. Son piezas tan grandes y tan voluminosas que sus caras oclusales llegan a tener hasta el 80% de la eficiencia masticatoria y trituración de los alimentos. Ya habíamos mencionado que es una pieza voluminosa y por lo menos eso nos da este rendimiento de hasta el 80% de la trituración. Tienen un muy buen anclaje al maxilar superior. Son piezas trirradiculares. Van a tener 2 raíces por bucal, eso lo vamos a ver más adelante en la clase, y una raíz por palatal. Ese tripodismo radicular hace que le dé estabilidad. Eso tiene que ver mucho con la calidad del hueso. El maxilar superior, al ser un hueso tipo 2 bastante esponjoso, es un hueso suave, necesita mejor anclaje de las piezas a ese maxilar. Vamos a ver cuando estudiemos los molares inferiores que el tipo de hueso es diferente, es un hueso más cortical, más duro. Entonces los molares inferiores tienen únicamente 2 raíces. Y esa es una de las diferencias también, o podría ser un carácter entre molares superiores y molares inferiores. Lo otro importante es que el primer molar superior es una pieza tetracúspide, eso quiere decir que tiene 4 cúspides, 2 por bucal y 2 palatal. Y eso vamos a ir revisándolo conforme avancemos en la clase. Vamos a iniciar describiendo la cara bucal como hacemos siempre y podemos ver que esta ya es una pieza mucho más compleja. Es una pieza que tiene múltiples raíces y múltiples cúspides. Eso hace que la cantidad de accidentes morfológicos sea mayor y sea una pieza bastante compleja. Como estrategia, nosotros siempre empezamos describiendo la forma de las superficies. Se recuerdan que en piezas anteriores describíamos caras bucales de forma trapezoidal, en premolares de forma pentagonal, y los diferentes autores mencionan que la cara bucal del primer molar superior tiene una forma de trapecio, de base oclusal y vértice cervical. O también mencionan que son 2 pentágonos unidos, si tomáramos en cuenta cada una de las cúspides independientemente. Pero la forma que generalmente se utiliza es la de un trapecio, de base oclusal y vértice cervical. El borde mesial es bastante largo, más largo que el borde distal. Todos los molares tienden a tener la parte mesial de sus coronas más grande cérvico-oclusalmente que la parte distal. Eso hace que el borde mesial sea mucho más largo, sea convexo. Y en el libro menciona que puede tener una pequeña concavidad a nivel del tercio cervical.
y el borde distal es más corto y más convexo que el borde distal, y hay una diferencia de altura. Siempre la parte mesial más alta o más grande cérvico-oclusalmente que la parte distal. El borde oclusal va a estar formado por dos cúspides. En este caso, cuando en una superficie se presentan dos cúspides, siempre se nombran con la superficie mesial que esté más próxima. Esta sería la cúspide mesiobucal y la cúspide distobucal. Y el borde oclusal está formado por los rebordes cúspidos de estas cúspides. Entonces vemos 4 brazos aquí de las cúspides que van a formar el contorno oclusal. Siempre la parte mesial más alta que la parte distal. El borde cervical ya no es regular porque va a tener una proyección de esmalte hacia la raíz. Eso tiene un nombre particular. Se presenta en algunas superficies de los molares. En el primer molar superior, específicamente en la cara bucal, y recibe el nombre de espolón de esmalte. Esta proyección de esmalte hacia la bifurcación de la raíz. Entonces, recuérdense que el borde cervical es el límite del esmalte de la corona anatómica y donde ya encontramos cemento que empiezan las raíces. Podemos observar 3 raíces. Es importante mencionar que en la superficie bucal o en la cara bucal únicamente tenemos 2. La raíz mesiobucal, igual que las cúspides, se nombran de acuerdo a la superficie proximal que se encuentre más próxima. En este caso, mesiobucal. El espolón de esmalte que ya se los había mencionado, que es la prolongación aquí, en el borde cervical. La raíz distobucal son las 2 raíces que se encuentran por la cara bucal. Sin embargo, al estar tan separadas, podemos observar la raíz palatal, que obviamente, como su nombre lo dice, se encuentra en la cara palatal. Aquí quiero ser muy específico. En una vista bucal podemos observar 3 raíces: mesiobucal, distobucal y palatal. Sin embargo, en la cara bucal únicamente tenemos 2 raíces, la mesiobucal y la distobucal, porque la raíz palatal va a estar en la cara lingual o palatal. Lo único es que se puede observar una parte de esa raíz por la gran separación que tienen las 2 raíces bucales. Cuando analizamos una pieza multiradicular o multicuspidia, es importante tener clara la relación de las cúspides o de las raíces. En este caso, siempre hacemos la referencia a qué raíces son más anchas. Aquí podemos observar que la raíz palatal es mucho más ancha mesiodistalmente que las otras 2 raíces. Luego seguiría en tamaño mesiodistal la mesiobucal y la más pequeña mesiodistalmente de todas sería la distobucal. Esto coincide también con el largo cérvico-apical de las raíces. La más grande, la más larga es la palatal, luego la mesiobucal y luego la distobucal. Cuando miremos una vista proximal, vamos a analizar las raíces desde otro aspecto. Aquí también es importante hacer notar que hay autores como Wöffel que mencionan que el ápice de la raíz mesiobucal, que tiene esta pequeña convergencia hacia el eje largo en su tercio apical, va a coincidir con el vértice de la cúspide mesiobucal. ¿Y por qué es importante esta referencia? Si nosotros estamos haciendo un tratamiento de conductos radiculares, que es eliminar el nervio de esta raíz, tenemos que tener presente esta curvatura que va a tener la raíz mesiobucal hacia el eje largo y qué tan pronunciada puede ser. O en el caso de estar haciendo una extracción, también saber que esta raíz va a tener esta curvatura. Cuando la raíz distobucal tiende a separarse o diverger del eje largo en todo su recorrido, y la raíz palatal pues tiende a ser bastante recta. Continuamos con la descripción de la pieza a través de la cara lingual o cara palatal, en este caso por ser piezas superiores, y como ya habíamos platicado, son piezas mucho más complejas. Entonces, siempre la forma geométrica de la cara lingual va a ser la de un trapecio, siempre de base oclusal y vértice cervical. Y vamos a describir cada uno de los bordes. El borde mesial, como ya nos quedó claro, siempre la parte mesial de la corona es más alta cérvico-oclusalmente. Eso hace que el borde mesial sea más largo que el borde distal, que va a ser más corto.
y más convexo. El borde oclusal también ya nos quedó claro a través cuando escribimos la cara bucal, que está conformado por el contorno de las dos cúspides. En este caso, una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. El borde cervical, en este caso, es regular, ya no es tan convexo hacia la raíz, tiende a ser más recto. Por ser un modelo de acrílico, tiene el error que tiene una pequeña prolongación acá, que asemejaría a un espolón de esmalte, pero realmente por la cara lingual o palatal no tenemos espolón de esmalte. El espolón de esmalte se da únicamente donde hay bifurcación de raíces, donde hay una separación. Aquí en la vista palatal es una raíz única, bastante ancha, entonces no hay espolón. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser bastante críticos a la hora de estar revisando algún modelo o estar revisando una fotografía, de poder ser bastante acuciosos de que la morfología cumpla con lo que es en realidad la naturaleza. Entonces este es un error del modelo y nosotros tenemos que tener el conocimiento de saber que el espolón de esmalte se presenta únicamente donde hay bifurcación. En el primer molar superior únicamente por la cara bucal. Aquí hay un accidente nuevo, es un tubérculo, una elevación circunscrita que se presenta en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual de los primeros molares superiores. Más adelante vamos a ver en qué porcentaje se puede llegar a presentar. Es el tubérculo más estudiado en la morfología dental, tubérculo de Carabelli. En 1800, siglo XIX, se creía que era patognomónico de alguna enfermedad, de sífilis específicamente. Eso quedó totalmente descartado, no hay ninguna relación de los accidentes morfológicos con alguna enfermedad. Es más frecuente en grupos caucásicos, de descendencia caucásica. Sin embargo, nosotros lo hemos encontrado en población guatemalteca que no tiene tanta descendencia caucásica. Entonces es frecuente encontrarlo en la población guatemalteca. Lo importante es que es una elevación circunscrita que se encuentra en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual de los primeros molares superiores. Puede llegar a ser tan grande que alcance la altura cuspidea, o como este que está aquí, que no llega a alcanzarlo, pero es bastante prominente. Ya tenemos claro de que por palatal o por lingual únicamente encontramos una raíz, que es la raíz palatal, que es la más ancha mesiodistalmente de las tres raíces y es la más larga cérvico-apicalmente de las tres. Sin embargo, por lo separado de las raíces bucales, podemos ver parte de la raíz mesiobucal aquí, que como lo habíamos descrito, tiene esta convergencia de su tercio apical hacia el eje largo. Y podemos observar también parte de la raíz distobucal que se va separando del eje largo en todo su recorrido. Es divergente en todo su recorrido. Ya habíamos platicado el ancho mesiodistal, la más ancha mesiodistalmente es la palatal, luego la mesiobucal y la más pequeña de todas mesiodistalmente es la distobucal. Patrón que se repite si describimos la longitud cérvico-apical. Primero la palatal, luego la mesiobucal y de último la distobucal. Ya vimos el tubérculo de Carabelli que estábamos platicando en la vista palatal del primer molar superior. Este es un accidente que se encuentra con relativa frecuencia. Puede ser en la población guatemalteca hasta de un 26%. Y como les había dicho, va a ser aquella elevación circunscrita que se localiza en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual del primer molar superior. Bastante prominente. Sin embargo, hay autores que mencionan que no solamente se puede encontrar el tubérculo, sino que realmente es un complejo de Carabelli compuesto por 4 accidentes morfológicos. El tubérculo, que ya lo describimos, una elevación circunscrita. La fosita de Carabelli, que es una depresión circunscrita, que se localiza también en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual del primer molar superior. Pero también se pueden encontrar una ranura linguoclusal que vendría de acá, de donde está el tubérculo o la fosita, hacia la cara oclusal,
o una ranura linguoproximal que vendría de donde está la fosita o el tubérculo hacia la cara proximal mesial. Son los 4 accidentes que se pueden presentar. El más frecuente es el tubérculo, luego la fosita y la ranura linguoclusal y linguoproximal son las que con menor frecuencia se encuentran. El tubérculo, como les decía, en la población guatemalteca puede llegar hasta un 26% de frecuencia. Y los autores mencionan que si se registrara en la ficha antropológica la presencia de fosita de Carabelli puede llegar hasta un 72% de frecuencia. En el estudio de morfología dentaria del guatemalteco, que se realizó en el curso de morfología y anatomía dental, en la ficha que nosotros manejamos únicamente tenía para registrar el tubérculo de Carabelli, y este fue el dato que nos dio 26%. No teníamos para registrar la fosita o la ranura linguoproximal o linguo-oclusal. Entonces estos datos del 72% es el que mencionan Woffel. No se ha hecho un estudio aquí en la población guatemalteca. Continuamos con la descripción de la pieza. Nos vamos a las caras proximales, siguiendo el orden que ya tenemos como método nosotros para describir. Vamos a la cara mesial. Y aquí la forma es un trapecio de base cervical y vértice oclusal, con las máximas convexidades del borde bucal a nivel cervical y del borde palatal o lingual a nivel del tercio medio, muy cercano al tercio oclusal. Esta convergencia de las dos caras libres hace que a nivel oclusal sea más estrecho, los vértices de las cúspides estén cercanos y le da esa forma de trapecio a la cara proximal. Borde bucal, ya platiqué, máxima convexidad a nivel del borde cervical. Aquí se mira una prominencia mayor en el tercio cervical del borde bucal por la presencia del reborde cervical, que es un accidente que se presenta en la cara bucal de los primeros molares. No se los describí en la cara bucal porque es difícil de verlo, se aprecia más en las vistas proximales, pero es un accidente que está en la cara bucal. Es una elevación lineal de forma tubular que se encuentra en el borde cervical de la cara bucal de los primeros molares, tanto superior como inferior, más prominente por mesial que por distal. Y eso hace que cuando estamos en una vista proximal, el borde bucal sea bastante prominente en su tercio cervical, por la presencia de ese reborde cervical. En el borde lingual, ya mencionamos su máxima convexidad y podemos apreciar también la presencia del tubérculo de Carabelli cuando la pieza lo tiene en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual. El borde cervical, que en una vista proximal se le conoce como escotadura, en los molares tienden a ser más rectos, ya no tienen tanta convexidad hacia la corona o concavidad radicular, sino tienden a ser más rectos, pero siempre se sigue llamando escotadura. Y el borde oclusal formado por el contorno de las dos cúspides, en este caso la cúspide mesio-bucal y la cúspide mesiolingual. El reborde marginal mesial acá, y esta es toda la superficie de la cara mesial. Podemos observar dos raíces. Únicamente podemos observar la mesiobucal y la raíz palatal. Aquí lo que sucede es que la raíz mesiobucal es la más ancha bucolingualmente de todas, y eso hace que no se pueda ver nada de la raíz distobucal. Entonces, realmente en la cara mesial únicamente podemos observar dos raíces, la mesiobucal y la raíz palatal. Esta raíz mesiobucal es tan ancha que a veces presenta un canal radicular aquí en la superficie mesial, y lo que es cierto es que presenta dos conductos radiculares. Entonces, el primer molar superior sería una de las piezas en que no coincide el número de raíces con el número de conductos radiculares, porque como ya nos quedó claro, el primer molar superior tiene tres raíces, mesiobucal, distobucal y palatal. Sin embargo, tiene 4 conductos radiculares, 2 conductos en la raíz mesiobucal, uno en la raíz palatal y uno en la raíz distobucal. Entonces no coincide el número de conductos radiculares con el número de raíces. Aquí, tronco común radicular es un término que se utiliza donde las raíces todavía están unidas
y luego se separan, donde hay una bifurcación o trifurcación, dependiendo si son 2 o 3 raíces. Entonces, Woffel menciona que el tronco común radicular por mesial es más corto que por las otras superficies. Continuamos con el orden de la descripción. La cara distal es otra cara proximal. Va a ser más pequeña en todas sus dimensiones que la cara mesial. Y eso ya nos había quedado claro cuando escribimos cara bucal y cara lingual, que siempre la porción mesial es más alta. Entonces hace que la superficie mesial sea más grande que la cara distal. Siempre de su forma trapezoidal, de base cervical y vértice oclusal. El borde bucal convexo en todo su recorrido con su máxima convexidad a nivel del tercio cervical, pero ya no es tan prominente como en la cara mesial porque el reborde cervical es menos prominente en distal que en mesial. El borde lingual, convexo en todo su recorrido con su máxima convexidad en el tercio medio, muy cerca de la unión del tercio medio y oclusal. Podemos también aquí ver que como es más pequeña la cara distal, se aprecia parte de la superficie todavía lingual en esta parte. Y el borde cervical, que habíamos quedado, que en las caras proximales tiene el nombre de escotadura, menos profunda que la mesial. Y el borde oclusal conformado por el contorno de las dos cúspides, disto bucal y disto lingual, y el reborde marginal distal. Al ser más pequeña la cara distal, permite observar una mayor porción de la cara oclusal que en una vista mesial. Entonces eso nos permite diferenciar, ¿verdad? Pero definitivamente la cara distal es más pequeña. Luego las raíces. Podemos observar la raíz palatal, la raíz distobucal, obviamente, porque estamos en una vista distal, y al ser la raíz mesiobucal más ancha que las otras tres, se puede apreciar parte de la raíz mesiobucal porque la raíz distobucal no la cubre completamente. Si se dan cuenta, en las vistas proximales yo solo mencioné que se podían apreciar las raíces, porque ya estamos claros que esta pieza tiene 2 raíces por bucal y una por palatal. En las vistas proximales únicamente podemos apreciar esas raíces bucales y palatales. En este caso de la vista distal podemos apreciar obviamente la distobucal, la palatal y parte de la raíz mesiobucal al ser más ancha que las otras. Aquí les muestro una fotografía de unas piezas naturales donde tenemos las vistas proximales de una vista mesial y una vista distal de unas piezas que tienen una característica importante. ¿Qué les llama la atención aquí? Cumple con las características de forma trapezoidal, su borde cervical, borde bucal, borde lingual, máximas convexidades. En las raíces, ¿cuántas raíces pueden observar ahí? Es interesante que vayan entrenando el ojo y puedan ir respondiendo esas preguntas que les hago. Buscando literatura en la revisión que hacemos siempre en el curso, pues encontramos un artículo que decía que el doctor Esponda Vila, en el sur de México, muy cercano aquí a la frontera con Huehuetenango, San Marcos de nosotros, reportó una característica morfológica que es la unión de la raíz mesiobucal con la raíz palatal en el primer molar superior, por una lámina interradicular, como sucede en algunas ocasiones en el primer premolar superior. Eso nosotros no lo habíamos visto, la mayoría de estudios de morfología dental que hacemos es con pacientes. En ese tiempo que hicimos las tesis, íbamos a los institutos de educación media, en un aula con luz natural sentábamos a los estudiantes y les hacíamos un examen clínico. No teníamos aparato de rayos X para poder determinar otro tipo de accidentes morfológicos que pudiéramos detectar a nivel de las raíces. Y como era en pacientes, obviamente no eran piezas extraídas. Entonces nosotros no teníamos un reporte sobre esta característica que indica el doctor Espondavila. Sin embargo, un EPS que estaba en el área de Huehuetenango cuando regresó a entregar su informe, a él sí le llamó la atención esta característica morfológica de la unión de la raíz palatal con la raíz mesiobucal y guardó las 2 extracciones que había hecho y nos las llevó al curso pensando en que nos podía interesar, y efectivamente así fue como nosotros podemos tener estas piezas
que nos confirman lo que dice el doctor Espondavila. No tenemos datos estadísticos de qué tan frecuente puede ser, pero si ustedes se van a EPS, al área de occidente de nuestro país, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, deberían de esperar con cierta frecuencia este accidente morfológico, la unión de la raíz palatal con la unión con la raíz mesiobucal a través de una lámina interradicular. ¿Qué implicación puede tener esto? Obviamente, al tener mayor superficie de contacto de raíz con hueso, la extracción puede ser un poquito más complicada. Para el paciente, que tenga mayor estabilidad su pieza y que no la pierda tan rápido. Esa sería la única consecuencia. Nos queda por describir la cara oclusal, que obviamente va a ser la superficie más compleja con un mayor número de accidentes morfológicos. En su libro se menciona que tiene una forma romboidal. Vamos a tratar de marcárselos aquí. Y va a tener dos ángulos agudos, que van a ser el mesiobucal y el distolingual. Y dos ángulos obtusos, que son el distobucal y el mesiolingual. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque a la hora de estar haciendo el dibujo o el tallado tenemos que reproducir las convergencias que presenta esta pieza. Por ejemplo, la convergencia de la cara bucal hacia distal y convergencia de la cara lingual hacia bucal. Y eso hace que nos dé la forma romboidal. Entonces vamos a empezar a describir las superficies o elevaciones circunscritas y para eso tenemos que definir dónde está la cara bucal, la cara lingual. Ya saben ustedes que en la superficie lingual de la cúspide mesiolingual se presenta el tubérculo de Carabelli. Y si la cara mesial es más grande que la cara distal, el borde mesial va a ser más largo que el borde distal. Y así podemos determinar dónde tenemos bucal, mesial, lingual y distal. Y las elevaciones circunscritas ya dejamos claro cuando describimos la cara bucal que toman el nombre de las superficies que están más próximas. En este caso, esta cúspide sería la cúspide mesiobucal, la cúspide distobucal, mesiolingual y distolingual. Ya sabíamos que es una pieza tetracuspidia y que los primeros molares superiores tienen el tipo 1. Eso lo va a escribir la doctora López cuando dé la clase de segundo molar superior, donde se ven los tres tipos radiculares. Pero el tipo 1 de molares superiores tiene una cúspide distolingual que es suficientemente grande para ser proporcional a las otras tres cúspides. Entonces eso le da la forma romboidal. En la cara oclusal tenemos que describir también las elevaciones lineales. Y vamos a ver que aquí sí tenemos un gran número de elevaciones lineales. Vamos a tener 4 bordes que ya los habíamos descrito, que sería el borde bucal, el borde mesial, un borde distal y el borde lingual. 2 rebordes marginales, que van a ser aquellas elevaciones tubulares que se encuentran próximas a la cara proximal. Un reborde marginal mesial, que sería este de acá. Reborde marginal distal. 5 rebordes triangulares. Si nosotros recordamos la definición de los rebordes triangulares, va a ser aquella elevación lineal que va del vértice de la cúspide hacia el fondo del surco y que normalmente hay uno por cúspide. Entonces tenemos el reborde triangular de la cúspide mesio-bucal, el reborde triangular de la cúspide disto-bucal, que como característica tiene que va oblicuo, va inclinado, el reborde triangular de la cúspide disto-lingual, y la cúspide mesiolingual tiene la característica que tiene 2 rebordes triangulares, uno mesial y otro distal.
Es la única cúspide de la dentición permanente que tiene dos rebordes triangulares. Eso es importante tomarlo en cuenta para cuando reproduzcamos la pieza. La única cúspide de la dentición permanente que tiene dos rebordes triangulares es la cúspide mesiolingual del primer molar superior, uno mesial y uno distal. Y por eso es que a pesar de ser una pieza tetracuspidia, tiene 5 rebordes triangulares. 1, 2, 3, 4 y 5. 8 rebordes cuspidios, esos ya lo saben ustedes, van del vértice de la cúspide hacia los lados de la cúspide, o se conocen también como brazos de la cúspide. Son 2 por cada una de ellas. Si tenemos 4 cúspides, vamos a tener 8 rebordes cuspidios, porque la cúspide mesiolingual, a pesar de tener 2 rebordes triangulares, únicamente tiene 2 rebordes cuspidios. La cresta oblicua. Si vamos a la definición nuevamente, ¿se acuerdan que a principio de año les decía que si ustedes se aprenden los accidentes morfológicos, elevaciones y depresiones lineales y circunscritas, lo único que tienen que hacer el resto del año es describir lo que están viendo? Obviamente para eso necesitan un método de entrenar su ojo y ser ordenados a la hora de hacer la descripción. Entonces, si vamos al concepto básico de cresta, que es la unión de dos rebordes triangulares, una elevación tubular, vamos a tener que esta pieza puede tener una cresta oblicua que se va a formar por la unión del reborde triangular distal de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide distobucal. Y lo voy a repetir porque esta generalmente es pregunta de parcial, pregunta de final, de retrasada y pregunta del otro año. ¿Cómo se forma la cresta oblicua? Se forma por la unión del reborde triangular distal de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide distobucal. No hay otra forma de decirlo. Puede presentar también cresta oblicua, es menos frecuente que, cresta transversa es menos frecuente que la cresta oblicua y se formaría por la unión del reborde triangular mesial de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide mesiobucal. Esta cresta transversa no es tan frecuente. La cresta oblicua se presenta en el 100% de los primeros molares superiores. Entonces, ahí tenemos cómo se forman los accidentes. Y tenemos un accidente más, el ATR, Anterior Transversal Ridge, que es aquella elevación que va del reborde marginal mesial y que va a llegar hasta la foseta mesial. Es una elevación que cubre la foseta mesial y que en esta pieza la podemos encontrar. Entonces, estas serían todas las elevaciones lineales que puede presentar la pieza. 4 bordes, 2 rebordes marginales, tanto mesial como distal, 5 rebordes triangulares, uno por cada una de las cúspides, a excepción de la cúspide mesiolingual que tiene 2 rebordes triangulares, uno mesial y otro distal. 8 rebordes cuspídeos que van del vértice de la cúspide hacia los lados de las cúspides. La cresta oblicua, que lo voy a repetir una vez más, se forma por la unión del reborde triangular distal de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide distobucal. La cresta transversa, que es menos frecuente, se uniría por la unión del reborde triangular mesial de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide mesiobucal. Y el ATR, Anterior Transversal Ridge, que es la elevación lineal que va del reborde marginal mesial hacia la foseta mesial y que puede llegar a obstruirla completamente. Si seguimos con la descripción de la cara oclusal del primer molar superior, nos toca describir las depresiones circunscritas. Bastante sencillo, no es tan complicado como las elevaciones lineales. Y lo primero que vamos a ver es esta depresión circunscrita de forma triangular que se encuentra adyacente al reborde marginal mesial y que se va a llamar foseta mesial. Al ser una pieza multicúspide y presentar más de 3 cúspides, va a presentar una fosa central. Es una depresión circunscrita más amplia que las otras dos y se encuentra aquí en el centro de la pieza. Y vamos a encontrar también la foseta distal, esa depresión circunscrita pequeña que se encuentra adyacente al reborde marginal distal. Nos falta para concluir la descripción de la cara oclusal las depresiones lineales.
Lo primero es el surco principal. Sabemos que es aquella depresión lineal que recorre la pieza mesiodistalmente y que en el primer molar superior se va a ver interrumpido por la cresta oblicua, que ya vimos cómo se formaba. El surco bucal, aquella depresión lineal que va de la fosa central hacia la cara bucal, separando los dos lóbulos de desarrollo que serían la cúspide mesiobucal y la cúspide distobucal. El surco lingual, que tiene la característica de ser oblicuo, viene bastante inclinado, que viene de la cara lingual, separando la cúspide mesiolingual, que es bastante ancha, de la cúspide distolingual y que va hasta la foseta distal. La ranura de Stuart lo menciona Wöffel únicamente, es una depresión lineal que separa los dos rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual. Ya habíamos visto de que la cúspide mesiolingual es la única de la dentición permanente que tiene dos rebordes triangulares, uno mesial y uno distal. Y esa separación hace que haya una ranura acá, que es la ranura de Stuart. La ranura transversa de la cresta oblicua también únicamente la menciona Wöffel al unirse los dos rebordes triangulares, tanto el reborde triangular distal de la cúspide mesiolingual con el reborde triangular de la cúspide distobucal y formar la cresta oblicua, queda una pequeña hendidura donde se unen los dos rebordes triangulares y Wöffel lo menciona como cresta transversa de la cresta oblicua. Repasando, surco bucal, aquella depresión lineal que va de la fosa central hacia la cara bucal, separando las dos cúspides bucales. Surco principal, depresión lineal que recorre la pieza mesiodistalmente y que en el primer molar superior se ve interrumpido por la cresta oblicua. La ranura de Stuart, la depresión lineal que separa los dos rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual. La ranura transversa de la cresta oblicua es la muesca que queda donde se unen los dos rebordes triangulares que forman esta cresta oblicua. Y el surco lingual, que tiene la peculiaridad de que está en dirección oblicua hacia la foseta distal.